Hoy vamos a hablar de John Huss, Juan Hus para los amigos. Una persona que hubiera sido el gran reformador de la iglesia antes que Lutero, si no hubiera sido que lo prendieron fuego. John Huss nació de muy chiquitito en 1370 en un pueblito llamado Husinec. En 1402 fue nombrado rector de una capillita en esa zona checa. Su elocuencia y su ardor al predicar era tal que ese lugar se terminó transformando en el centro del movimiento reformador. Cada vez que hablamos de reformación en esa época es como si hoy habláramos de avivamiento. En aquella época la renovación o el avivamiento consistía justamente en reformar la iglesia para que deje de haber tanta corrupción. Estamos en plena Edad Media, la corrupción llegaba a tope, había ostentación por parte de la curia, habían personas inescrupulosas, llegaban a ser papa, como vamos a ver en este video, y además se vendían y compraban favores espirituales. El que reinaba en ese lugar, llamado Bohemia, era un tal Wenceslao IV, que además de ser rey en Bohemia, había sido nombrado emperador en el Sacro Imperio Alemán. Pero los alemanes se habían levantado en contra de Wenceslao y lo habían depuesto, quedando Wenceslao rey de Bohemia, pero diciendo que en realidad él era el emperador. Ahora, ¿a quién pusieron de emperador los alemanes cuando sacaron a Wenceslao? Bueno, pusieron al hermano de Wenceslao llamado Segismundo. Hermosos los nombres que tenían estas personas. Es decir que habían dos emperadores o dos personas que decían ser emperadores que además eran hermanos. Si te parece raro que habían dos emperadores, más raro te va a parecer que en esa misma época habían tres papas. Dos que se habían peleado diciendo que en realidad yo soy el papa, que el que residía en Aviñón, y el otro decía a su vez que él era el papa. Entonces, para arreglar este entuerto, se convocaron en Pisa a todos los cardenales, o alguno de ellos, y decidieron nombrar a otro papa para reemplazar a estos dos. De tal forma que los tres empezaron a decir que eran papas. El papa nombrado en esta convención en Pisa era un tal Juan XXIII. Juan XXIII, una persona que era de lo más corrupta, había sido pirata, era de lo peorcito que había, pero estaba en el momento justo, en el lugar indicado. Esta era la situación en que Juan Hus empieza a predicar la necesaria reforma en la iglesia. Obvio que era necesaria. Estaba en esta situación Juan Hus, nuestro amigo, cuando le trajo un amigo de él un escrito desde Inglaterra, escrito por Wycliffe. Hablar de Wycliffe llevaría otro video, así que ahora solamente vamos a decir que era un reformador que tuvo algunos escritos y que le llegaron a Juan Hus ahí en Bohemia. El tema es que Wycliffe o sus escritos habían sido declarados herejes. Ahora, vamos a incorporar un personaje más en la historia. Por un lado teníamos a Wenceslao, el rey de Bohemia, que apoyaba a Juan Hus, de hecho lo había hecho su confesor, y este Wenceslao apoyaba al Papa Juan XXIII. Por otro lado, el arzobispo de Praga, que estaba a cargo de la zona de Bohemia, él no apoyaba al Papa Juan XXIII, sino que apoyaba al Papa Gregorio, por lo tanto ahí se sacaban chispas con el rey Wenceslao. El rey obligó o presionó al arzobispo de Praga para que reconozca a Juan XXIII como papa. Debido a esta presión, el arzobispo de Praga tuvo que aceptar que Juan XXIII era el único papa. Como el arzobispo de Praga vio que había perdido la pelea con el rey Wenceslao, trató de ganársela de otra forma. Entonces fue a hablar con el papa Juan XXIII, le dio todo su apoyo, pero le pidió que prohibiera la predicación o las lecturas de Wycliffe, con la intención que John Huss no pueda seguir predicando. Y el Papa no solo accedió, Juan XXIII, sino que además ordenó que solamente se predicara en las catedrales o iglesias parroquiales. En las capillas prohibió que se siga predicando. De esta manera logró, o creía que iba a lograr, censurar la predicación de John Huss. John Huss desentendió la orden y siguió predicando.
Y créanme que esta actitud de seguir predicando no es tan normal. Es normal para leerlo o ver alguna historia, pero créeme que la mayoría de las personas, cuando se ven presionadas, terminan aceptando la autoridad superior. Ahora te pregunto, ¿vos qué crees que debía hacer John Huss? ¿Sujetarse a la autoridad que tenía o hacer lo que él entendía que Dios le pedía que haga? Lo que entendía John Huss es que la Biblia dice que hay que predicar a tiempo y fuera de tiempo y que el Papa no puede emitir ninguna orden que vaya en contra de la Biblia. Y si bien esta idea parece muy simple, es muy difícil llevarla a cabo. Porque muchas veces nosotros hacemos cosas solamente para que no, mirá cómo nos van a ver, vamos a quedar mal, ¿qué van a pensar de nosotros? Ahora, John Huss se estaba jugando la vida, de hecho se la jugó para poder seguir predicando la reforma que era necesaria. ¿Vos qué hubieras hecho? Bueno, estando en casa, mirando un video, es fácil creer que nosotros hubiéramos abierto la boca igual y no nos hubiéramos sujetado. Ahora, dentro de la iglesia está bien vista la sujeción a la autoridad. No está para nada mal vista. Es más, la rebeldía está mal vista. ¿Qué crees? ¿Qué hizo bien en rebelarse contra la autoridad que tenía sobre él o qué hizo mal? Ponelo en tus comentarios a ver qué es lo que pensás. En fin, la cosa empeoró cuando Juan XXIII entró en guerra con Ladislao de Nápoles. Y para conseguir que tenga adeptos Juan XXIII, lo que hizo fue declarar que la guerra contra Ladislao era una cruzada. Nosotros estamos muy acostumbrados a usar la palabra cruzada para nombrar cualquier epopeya. Ahora, en esa época, una cruzada era cuando un cristiano, o un grupo de cristianos, mejor dicho, o la comunidad cristiana iba en guerra en contra del Islam, ¿sí? Contra la ocupación turca. Guerras donde los cristianos peleaban contra no cristianos. Ahora, Ladislao era cristiano. Es decir, que era totalmente impropio nombrar una cruzada entre un cristiano y otro cristiano. Lo que estaba haciendo Juan XXIII no es que él se equivocó de término, sino que estaba diciendo, no, vos no sos cristiano, el verdadero cristiano soy yo. Pelea épica que sigue hasta la actualidad. Algunos grupos cristianos suelen tildar de no cristianos a otros grupos. Le declara la guerra, entonces necesitaba fondos, decide vender indulgencias. ¿Qué son las indulgencias? Es el perdón. Lo que hacía la iglesia en aquella época era venderte el perdón de Dios. Cuando los reformadores decían, solo por gracia somos salvos por medio de la fe, se estaban refiriendo a que no se podía vender la indulgencia. El perdón es invendible, es un regalo que nos da Dios. Hay infinidad de textos en la Biblia donde dice claramente que Dios nos da gratuitamente su salvación. Pero la iglesia, por algún motivo, vendía la salvación. Este fue el caso de Juan XXIII, que mandó a Bohemia un vendedor de indulgencias. Y John Huss dijo que es imposible que se compra y se venda el perdón de Dios, porque es un regalo de Dios y nadie tiene acceso a eso. Esto es lo que le valió que lo convocaran a un concilio, a John Huss, para dar cuentas de lo que él estaba diciendo. El problema de John Huss fue que se metió con el dinero, con una fuente de dinero ilimitada que tenía la iglesia, porque ese tesoro que tenía no se iba a terminar nunca. Porque ¿quién lleva la cuenta de cuántas obras a favor tenían y cuántas se fueron gastando? Inchequeable. Ellos simplemente decían, bueno, dame algunos pesos y yo te voy a dar el perdón por lo que hayas hecho. Totalmente corrupta la iglesia. En fin, lo citan a John Huss al Concilio de Constanza. El Concilio de Constanza hacía mucho tiempo que se quería armar porque era para ponerse de acuerdo a ver quién era el Papa. Iban a venir de todas partes del mundo, todos los cardenales, o obispos, para ponerse de acuerdo a quién iban a dejar como papa, porque Juan XXIII ya estaban viendo que era cualquier cosa menos un buen papa. De hecho, lo que terminó pasando es que despidieron a los 3 papas y nombraron a otro, y ya está, esos 3 papas pasaron a llamarse por la Iglesia Católica antipapas. Pero bueno, lo llaman al concilio y John Huss, si bien sabía que era una trampa,
no podía dejar de ver la oportunidad que tenía para predicar la reforma y predicar en contra de todas estas barbaridades que se estaban haciendo, como por ejemplo vender el perdón de Dios. Entonces decidió ir a Constanza, pero temía por su vida. Lo que lo tranquilizó es que Segismundo, el emperador, le mandó una nota, un salvoconducto, indicando que a John Huss no se lo podía tocar, que él era bienvenido a la convención esta en Constanza y que no debían tratarlo como un preso. Max, van a fusilar a este hombre. No seas ridícula, 99. Este es un país civilizado. Primero le celebrarán un juicio con un jurado y abogados. Tiene derecho a apelar. Debían salvaguardar la vida de John Huss. Con este salvoconducto es que John Huss se animó a ir al concilio de Constanza. Antes de salir para Constanza, dejó un escrito en caso que él muera. Es decir, que se la veía venir. Bueno, llegó ahí al concilio. Lo primero que hicieron fue encadenarlo y meterlo en una pequeña carcelcita, como si fuera que él se quería escapar. En realidad él fue por sus propios medios, ¿sí? Desconocieron el salvoconducto que le había hecho el emperador. Entonces, ante el reclamo de John Huss, que hablen con el emperador, que él guardaba su vida, el emperador vio que era más conveniente quedar bien con esta gente antes que con un predicador de Bohemia. Piensen que en esa época los bohemios eran considerados como gente torpe, bruta y que no entendían ni de filosofía, ni de religión, ni de teología. Es decir, que el emperador fue el Poncio Pilatos de John Huss. Se lavó las manos, dijo: yo a este hombre no lo conozco. Le pidieron que se retracte de sus herejías. Él explicó cada cosa que dijo, indicando que tiene todo fundamento bíblico, que la Biblia es el último fundamento para todo tipo de teología, que lo que él está diciendo no iba en contra de la ortodoxia, ni mucho menos. Pero cuando él hablaba, todos hereje, estaban enojadísimos con John Huss. ¡Sáquenle la ropa de sacerdote! ¡Sáquenle la ropa de sacerdote! John Huss decía: pero yo no me vine con ropa de sacerdote, ¿cómo me la van a sacar? Vine con ropa común. ¡Pónganle la ropa de sacerdote! Le pusieron la ropa de sacerdote. Entonces ahí pudieron decir: ¡sáquenle la ropa de sacerdote! No sé, hacían así las cosas en esa época. Le pusieron la ropa de sacerdote para poder sacársela. Sí, hicieron eso. Y después dijeron: quítenle la tonsura. ¿Saben lo que es la tonsura? Es la peladita esa. Esa es una tonsura, se llama así, y significa la consagración de una persona a Dios, ¿sí? ¿Cómo le saca la tonsura? ¿Qué le tienen que poner un peluquín? ¿Cómo le saca la tonsura a una persona? Simple. Lo pelaron todo para que no tenga tonsura. Ahí mismo lo ataron, después de un juicio de 1 mes y pico, lo ataron, le pusieron sus libros y lo prendieron fuego junto a sus libros. John Huss murió ahogado por el humo de sus propios libros antes de ser quemado. Después de ser quemado, lo que hicieron fue tomar todas las cenizas que había quedado en el lugar y la tiraron al mar para que sus seguidores no hagan de su cuerpo, lo que quedaba de su cuerpo, un altar o un monumento. Este acontecimiento de John Huss pone en otro plano, en otro relieve, se entiende más lo jugado de Martín Lutero y todos los otros reformadores, quienes cuando decían la verdad o se rebelaban contra la autoridad de esa época, sabían que se estaban jugando algo más o mucho más que el prestigio o el que dirán. En fin, si te gustó este video, dale me gusta, suscríbete, etcétera, etcétera, todo lo que se sabe que es lo que hay que hacer. Además quiero mandar saludos a toda la gente de México que ve los videos, comenta, gente de Colombia, gente en Estados Unidos, bueno, en Argentina, un montón. Les agradezco por todo lo que, las buenas palabras que ponen en los comentarios, me alientan muchísimo a seguir haciendo videos. Y lo que les pido es que pongan en los comentarios qué tema les gustaría tratar. Sea de historia, sea de teología en sí mismo, cosas difíciles de entender, costumbres de la iglesia, y si puedo voy a dar algún tipo de análisis, por lo menos hasta llegar a los 500 suscriptores, que ahí sí voy a poder hacer una encuesta formal y etcétera. Espero que te haya gustado este video, nos vemos en la próxima.